Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca del estado del arte. El estado del arte es una parte muy importante para los proyectos de investigación. Eh, es parte de lo que compone los antecedentes de una investigación. En alguna ocasión discutimos acerca de cómo los antecedentes están, bueno, incluyen dos elementos. Por una parte, la inquietud y por otra parte, el estado del arte. La inquietud se refiere a los antecedentes personales de la persona que realiza la investigación respecto al tema de su interés, es decir, está vinculado con sus experiencias, con sus conocimientos previos adquiridos de manera personal en torno a determinado tema y sus intereses personales para investigar eso. Eh, el estado del arte, por otra parte, trasciende la individualidad y nos acerca a cómo otras personas han investigado este tema, en qué escenarios, qué enfoques le han dado a la investigación en el tema que es de nuestro interés. Nos permite, en gran medida, pues identificar lo que ya se sabe y lo que no se sabe respecto a un tema en específico que nosotros queremos investigar y es muy importante para proceder al planteamiento del problema. Voy a presentarles unas diapositivas acerca del estado del arte. Esta es una clase que no es muy extensa, sin embargo, no por no ser muy extensa, es poco importante. De hecho, el estado del arte es una parte muy importante en todo proyecto de investigación y posteriormente se retoma cuando uno también escribe sus productos de investigación, que podría ser, por ejemplo, una tesis, un artículo de investigación, un libro o cualquier formato en el cual uno trabaje la investigación. El enfoque, como ya lo saben, pues es de carácter cualitativo. ¿De qué se trata el estado del arte? En primer lugar, debemos definir qué es y para qué sirve. Bueno, el estado del arte o estado de la cuestión, como también se le denomina en algunas ocasiones, es una recopilación analítica de las investigaciones publicadas en torno a un tema. Es decir, tiene uno que hacer primero una búsqueda y recopilar investigaciones que ya están publicadas, que no necesariamente son de nosotros mismos como autores, sino de varias personas y en diferentes lugares del mundo acerca de determinado tema. Y esas investigaciones, en primer lugar, se buscan, se analizan y se escribe un documento para decirnos esto es lo que hay en relación a la investigación en torno a determinado tema, ¿no? Es un texto, por lo tanto, ¿no? Es un fragmento de un texto que puede incluirse como una parte de un proyecto de investigación o como un apartado también de las investigaciones, de los documentos que reportan los resultados de las investigaciones. Es una etapa en el proceso de investigación también. El estado del arte sirve para comprender qué se sabe y qué no se sabe respecto al tema en cuestión. Eh, es decir, nosotros al ver las investigaciones que ya están publicadas, podemos definir esto es lo que sí se ha investigado y esto es a partir de lo que sí se ha investigado, podemos por lo tanto deducir qué no se ha investigado o cómo no se ha investigado. Nos permite ver desde las aproximaciones teórico-conceptuales, es decir, desde qué teorías, a partir de qué conceptos se ha trabajado determinado tema, también los enfoques metodológicos. Por ejemplo, en ocasiones podemos encontrar que algunas investigaciones, algunos temas son predominantemente investigados desde un enfoque cuantitativo o desde un enfoque de la investigación-acción o más enfocados a la intervención o a la evaluación, o algunos son más cualitativos que cuantitativos o más críticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los enfoques metodológicos algunas veces son predominantes en los temas y nos permite ver también desde qué enfoque se ha investigado más determinado tema. Y también identificar cuáles escenarios o sujetos de investigación son los más predominantes. Por ejemplo, si tenemos un tema que podría ser, no sé, por ejemplo, el bullying, seguramente lo vamos a ver a partir de las investigaciones que recopilemos, que este tema es investigado muchísimo más en educación básica. Y podríamos ver si incluso en primaria o en secundaria hay más predominancia de estos
de estas investigaciones, pero veremos tal vez que en bachillerato es menos la cantidad de investigación sobre bullying y mucho menos en licenciatura y mucho menos en posgrado. Sin embargo, entonces, esto nos daría la idea de que dónde ha sido más investigado, dónde ya se sabe más y dónde ya se sabe menos, ¿no? ¿Por qué no hacer una investigación acerca del bullying en el posgrado, por ejemplo, ¿no? Quién sabe si existe algún trabajo al respecto, pero sería interesante porque no por ser posgrado deja de existir bullying en algunos sentidos. Así que esto nos permite entonces saber qué se sabe y qué no se sabe respecto al tema en cuestión a partir de los distintos niveles de análisis que encontramos a partir de la lectura y el análisis de las diversas investigaciones que recopilamos. Bueno, esta investigación, el estado del arte, hacer un estado del arte es como hacer una investigación documental. Más bien es hacer una investigación documental. Es una etapa de la investigación que implica hacer investigación, en este caso de corte documental. El estado del arte sirve para construir el proyecto de investigación. Es decir, nos va a ayudar es como un componente del proyecto de investigación, pero es en sí mismo una investigación de tipo documental porque se trata de buscar y analizar documentos publicados. Es lo que se le denomina a veces la parte de la investigación de gabinete. Es decir, nos va a ayudar a definir qué podemos investigar nosotros en nuestra propia investigación, en nuestro proyecto, pero para poder definir y problematizar y argumentar y justificar qué vamos a investigar, debemos hacer antes esta investigación documental para sustentar nuestras decisiones. Por ejemplo, si nosotros nos interesa, como les decía hace un momento, el bullying, el acoso escolar, podríamos ver que este es un tema muy, muy investigado ya en nivel primaria y desde ciertas perspectivas metodológicas. Y entonces la investigación documental del estado del arte nos permitiría justificar por qué lo hacemos en determinado nivel, en determinado escenario, con determinados sujetos, bajo cierta perspectiva teórico-metodológica, eh, con argumentos sólidos y no simplemente porque, bueno, me interesa este tema o me gusta o tengo acceso, sino el estado del arte nos permite fundamentar, justificar y problematizar nuestra propia investigación. Pero para ello requerimos hacer esta etapa de investigación documental. ¿Qué función tiene en el proyecto de investigación? Bueno, el estado del arte es una especie de puente, de conexión entre la inquietud y el planteamiento del problema. Como hemos comentado, la inquietud es este asunto personal que se sustenta en las experiencias personales que nos orienta hacia un interés en determinado tema. O sea, yo quiero investigar esto porque conozco algo de esto, porque tengo una inquietud en relación a ello. Pero no es suficiente. Una inquietud es insuficiente para hacer un estado, para hacer una investigación. Necesitamos llegar al problema de investigación. Necesitamos un problema de investigación y un problema de investigación es más bien un asunto público. Es decir, ya no es un asunto meramente personal, sino es un asunto que concierne a la sociedad de carácter público y que es además complejo porque hay una gran cantidad de relaciones posibles, de causas, de consecuencias, de elementos que configuran el objeto. Entonces es complejo. Y para sustentar que tenemos un asunto público y complejo, es decir, un problema de investigación, debemos sustentarlo en datos, en investigaciones, en conceptos, en teorías. Y gran parte de esta información la vamos a obtener del estado del arte, ¿no? El estado del arte nos va a dar gran cantidad de información, de datos, de estadísticas, de números, de testimonios, de teorías, de conceptos, que nos van a ayudar a sustentar y a construir nuestro problema de investigación. Es decir, es el punto que nos permite trascender la inquietud personal y acceder al problema de investigación, que es necesario para tener una investigación que valga la pena realizar. ¿Cómo se hace un estado del arte? Bueno, esto es una cuestión que no requiere tanta ciencia, no requiere tanto digamos, no es algo tan complejo, pero es una cuestión analítica y que también requiere que le dediquemos suficiente tiempo. ¿Cómo se hace un estado del arte? Bueno, en primer lugar, debemos hacer esta búsqueda
de investigaciones publicadas en torno a cierto tema. Vamos a buscarlas en primer lugar, por lo tanto hay que saber cómo buscar artículos, tesis, libros en torno al tema que sea de nuestro interés. Lo primero que debemos hacer entonces es identificar el tema o temas cercanos o afines. Por ejemplo, nos puede interesar, no sé, cuestiones que tengan que ver con la alimentación, la nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es algo muy amplio. Tenemos que buscar algo que sea cercano o afín o de alguna manera más delimitada, ¿no? En determinados sectores sociales o determinados grupos de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del tema que a ustedes les interese, como lo hemos discutido también en las clases para ver los proyectos de investigación más o menos hacia dónde se acercan, pueden identificar aquello que sea cercano o relacionado con el tema general de interés. Ahora, la búsqueda no es general, no es simplemente de meterse a Google y encontrar un montón de cosas que van a salir ahí, algunas de ellas sin rigor académico. Debemos limitar nuestra búsqueda o centrar nuestra búsqueda en las bases de datos institucionales educativas o en portales de búsqueda científica, porque estos tienen ciertos filtros, cierta rigurosidad que nos van a arrojar documentos que han pasado por momentos de evaluación, de dictamen, y que su publicación no es tan fácil como escribir algo y darle enter para publicarlo en Internet. Encontramos sitios que nos brindan información valiosa e importante, pero que no ha sido verificada, que no ha sido validada por una comunidad científica. Por ejemplo, en los blogs, por ejemplo, en la serie de páginas de internet como Mis Tareas o El Rincón del Vago o Wikipedia, etcétera, etcétera, que pues realmente es información que puede ser válida o puede ser no tan válida, no tan cierta, no tan verificada, no tan validada por la comunidad. Entonces, debemos limitarnos a ciertas bases de datos científicas como Google Académico, Redalyc, Scopus y bueno, una infinidad de portales de búsqueda de artículos, de tesis, de libros que nos van a dar documentos que son susceptibles a ser incluidos en un estado del arte, porque recordemos que este es un trabajo académico, entonces deben ser documentos académicos, validados por la comunidad de alguna manera, ¿no? O en bibliotecas, ¿no? Actualmente están cerradas las bibliotecas, la de la UNAM y casi en todos lados, pero ahí hay libros generalmente, o revistas, pero no podemos acceder a ellos. Así que hay que buscarlo más que nada en Internet. Por lo tanto, vamos a entrar a portales de Internet de bibliotecas como vidunam.mx, donde hay un acervo de documentos, libros que están en el acervo de las bibliotecas de la UNAM y podemos encontrarlos ahí y descargarlos en muchos casos, ¿no? Ahora, también debemos establecer criterios de inclusión o exclusión. Por ejemplo, en años, ¿no? Un estado del arte de los últimos 10 años o de los últimos 5 años, dependiendo de qué tan investigado sea el tema. Hay temas que son muy investigados y entonces podemos establecer un rango de años cercano. Lo que se sabe o lo que se ha publicado en estas bases de datos entre los 5 a los 10 últimos años, ¿no? En temas poco investigados podemos aumentar el rango, los últimos 20 años, o irnos incluso hasta los clásicos, ¿no? Hasta los documentos más antiguos, en donde pues ya encontramos aportes importantes para el conocimiento de determinado tema, dependiendo de qué tan frecuente sea la publicación de temas en torno a este fenómeno que nos interesa. Y contextos, también debemos ahí delimitar en torno a los contextos. Por ejemplo, vamos a priorizar lo realizado en contextos cercanos como México e Iberoamérica, porque son las sociedades que guardan cierta semejanza con nosotros. Si encontramos que hay poquita información en torno a esto, pues entonces lo ampliamos, ¿no?, a otros contextos como Estados Unidos, Europa, Asia, África, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues comenzamos con lo cercano y dependiendo de si hay mucha información en lo cercano, pues ya nos quedamos tal vez con ello. Pero si no hay tanta, entonces vamos ampliando nuestro contexto o nuestro margen de años también, ¿no? Esto, nuevamente, depende de la cantidad de información, de la cantidad de documentos que encontremos en relación al tema que nos interesa.
del cual gira nuestro proyecto de investigación, ¿no? Bien, ¿cómo se hace el estado del arte? Bueno, pues, ¿qué vamos a buscar? Como les decía, vamos a buscar principalmente artículos científicos, ensayos, tesis, libros o capítulos de libro. Todos esos documentos han sido arbitrados y validados por una comunidad científica. Documentos de corte académico, quiero decir, ¿no? Sobre todo de años recientes, aunque no podemos olvidarnos de los clásicos, porque los clásicos siempre nos aportan información muy valiosa, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que hacer, lo que hay que buscar, lo que se va a incluir en el estado del arte. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar reportajes o notas de periódicos, artículos en revistas pseudocientíficas, es decir, aquellas que no son arbitradas ni indexadas, como estas revistas como Muy Interesante o otro tipo de revistas que pues realmente sí tienen o podrían incluir información valiosa, pero que no son lo mismo que un artículo de una revista científica, porque no está arbitrada, lo que se publica ahí no está arbitrado por una comunidad de científicos, ni está indexado en las bases de datos donde encontramos este tipo de documentos. También debemos evitar mucho los blogs en Internet, los videos en YouTube y Wikipedia. Por ejemplo, si alguien quisiera citar este video de YouTube en un estado del arte, pues no sería válido. Ahorita no estoy hablando sin razón, o sea, podemos encontrar mucha información muy valiosa en todo esto, en todo este tipo de medios, pero no son los adecuados para citar en un documento académico como un proyecto de investigación, particularmente en la parte del estado del arte. Estos documentos pueden o no tener información adecuada, sin embargo, carecen de dictamen y validación científica. Por ello es que debemos evitarlos, ¿no? No demeritando lo que aportan, sino simplemente indicando y aceptando que no son documentos de carácter académico como tal, ¿no? Con el rigor que tienen un artículo, un ensayo, una tesis, un libro o un capítulo de libro que sí han sido dictaminados y han sido publicados por editoriales o revistas indexadas. Es decir, hay un criterio y criterios de rigor académico. Bueno, con esto en mente, yo les solicito, yo les diría que después de la búsqueda, después de que ustedes hayan descargado sus PDFs los artículos, de los capítulos del libro, o de los libros, o de las tesis, o los tengan físicamente en copias, o como ustedes trabajen, hay que hacer un procesamiento y análisis de la información. No se trata nada más de descargarlos y decir, está este y este y este y este, sino tenemos que decir de qué se tratan, qué es lo que están trabajando, cómo están trabajando, qué están investigando, cuáles son los principales resultados. Para esto yo les sugiero utilizar una tabla de sistematización de la información como esta que aparece aquí. Lo primero, para hacer el análisis de la información, es leer detalladamente cada documento. Es decir, ya lo descargamos, ahora lo leemos. Vamos a ver qué dice. Y posteriormente, para el análisis, yo les sugiero esta tabla. Vamos a, en primer lugar, en la primera columna, incluir una ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica debe incluir datos de identificación del documento, autor, año, título, revista, número, volumen, página web, y esto con el fin de que, por ejemplo, ya perdí mi documento, ya perdí el PDF, ya no encuentro la carpeta, me ha pasado eso, pues aquí en la ficha bibliográfica, pues simplemente le damos clic o tenemos todos los datos para seguir hacia el documento y pues volverlo a encontrar sin mayor problema, ¿no? La ficha bibliográfica debe incluir bueno, yo les sugiero incluso ponerle ya en formato APA para evitar doble trabajo, ¿no? Objetivo. Aquí ya tendríamos que ir a la lectura de cada documento y escribir aquí de manera breve cuál es el objetivo de esa publicación. En muchas ocasiones aparece incluso desde el resumen, cuando es un artículo, en las primeras páginas, y a veces está explícito y a veces no está tan explícito, así que debemos leer y decir, bueno, este artículo tiene la intención de analizar, bla, bla, bla. Esta tesis tiene como objetivo comprender el fenómeno de bla, 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 ¿no? Etcétera. Este es una parte muy concreta donde escribimos de manera breve, concisa y clara el objetivo de ese documento. El objetivo de investigación
o de conocimiento del documento que estamos analizando. Vamos a escribir aquí cuáles son los conceptos principales que se utilizan y una muy breve definición. Esta es una cosa que deben hacer de manera muy sintética. ¿Cuáles son los conceptos o las teorías principales que se trabajan en este documento? Y así en cada uno de ellos, ¿no? La metodología. ¿Qué, ¿Cómo se hace la investigación? Hay algunas investigaciones que son revisión documental, que son investigación documental. Hay algunas que son cuantitativas, hay algunas que son cualitativas, hay algunas que son mixtas, hay algunas que son intervención, hay algunas que son, etcétera, etcétera. Así que aquí debemos identificar y describir brevemente cómo se hace esta investigación, cuál es la metodología seguida por este documento. Algunas ocasiones no son investigaciones, son ensayos o son reflexiones críticas. Eso también es importante mencionarlo. Esta es un ensayo, esta es una reflexión crítica. No hay investigación como tal, empírica o ni cuantitativa ni cualitativa o etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí describimos qué tipo de documento es el que estamos encontrando y cómo se construyó ese documento, qué metodología se siguió. Recuerden, la metodología es el cómo se procede para conseguir el objetivo que planteamos acá. Si es una investigación empírica, podemos identificar el escenario y la muestra de investigación. Esta investigación se realizó en México, en escuelas primarias de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, en el año 1999. La muestra son 200 estudiantes, bla, 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 ¿no? Ahí depende entonces identificar dónde se realizó, cuándo se realizó esta investigación y cuál es la muestra que se utiliza, ¿no? En la investigación específica que estamos analizando. Aquí en los principales resultados podemos escribir de manera muy concreta cuáles son las conclusiones o los resultados a los que llega este documento que estamos analizando. Uno o dos párrafos a lo mucho, les recomiendo ser muy sintéticos. Y finalmente tenemos una columna para escribir comentarios o reflexiones de cada documento. Por ejemplo, este documento que estamos analizando aquí me parece muy interesante. Es muy relevante para esta investigación porque trabaja de una manera semejante a la cual yo lo quiero hacer. Este documento que estamos analizando acá, en la segunda, por ejemplo, en la siguiente investigación que analicen, podrían poner este documento no es tan relevante para nosotros porque trabaja en un contexto muy alejado, muy distinto y además es un documento antiguo. Por otra parte, sigue una metodología de corte cuantitativo, lo cual se aleja de los intereses de mi propia investigación que debe ser cualitativa o que quiero que sea cualitativa o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte ya es como un análisis para ver qué les aporta o qué no les aporta, en qué les sirve, en qué no les sirve la investigación que acaban de revisar. Esta tabla es importante para analizar, para sistematizar, pero el estado del arte no se presenta como una tabla, ni se presenta tampoco como viñetas. El estado del arte, o hacer un estado del arte, la presentación del estado del arte, es construir con base en lo investigado, un texto de carácter analítico, donde vayamos presentando toda la información analizada que recopilamos de la investigación documental. Es decir, vamos a buscar conectar, cuestionar, complementar los diversos documentos entre sí. No se trata, yo no les recomiendo presentar la información únicamente como si fueran viñetas o tablas, es decir, viñeta 1, documento tal, resumen. Viñeta 2, documento tal, resumen, 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 resumen. O sea, como si fuera, está este, está este, está este, está este. No, eso no nos dice mucho. O sea, son simples resúmenes de muchas investigaciones. Lo que debemos hacer es, pues, hacer un texto, una prosa analítica en donde presentamos de manera general lo que encontramos. Por ejemplo, yo les diría, bueno, vamos a hacer primero como una especie de introducción a nuestro estado del arte, donde decimos a grandes rasgos qué es lo que hicimos para hacer este estado del arte, cómo hicimos la búsqueda, dónde encontramos la información, cuántos documentos encontramos en general, a grandes rasgos qué nos dicen y luego ya podemos ir haciendo análisis más específicos, pero complementando, cuestionando, conectando los diversos documentos entre sí, es decir, como una especie de ensayo, ¿no? Ustedes han realizado bastantes ensayos a lo largo de su carrera académica. Eso es más o menos lo que hay que hacer, ¿no? No presentar uno, dos, tres, cuatro y ahí están todos los documentos, ¿no? Y luego al final
después de nuestro ensayo, de nuestra prosa analítica, unas conclusiones generales que nos van a dar paso, de hecho, para el planteamiento del problema. Si la información es vasta y tenemos muchos documentos muy diversos, podríamos organizarlos en categorías analíticas, es decir, agruparlos. Este grupo de documentos están trabajando de torno a determinado tema. Este grupo de documentos trabajan de una manera distinta. Por ejemplo, estos son los documentos de España, estos son los documentos de México y estos son los documentos de otros lugares de América Latina. O estos son los documentos que trabajan cuantitativamente, estos son los documentos que trabajan cualitativamente y estos son los documentos que hacen investigación mixta y estos son los documentos que hacen intervención pedagógica, por ejemplo, ¿no? O, bueno, diversas clasificaciones que podrían considerarse categorías analíticas dependiendo de las características de nuestros documentos que estamos analizando. Estas categorías yo no se las puedo decir de antemano porque habría que ver cada caso particular de sus estados del arte, cómo los pueden organizar. Pero bueno, lo que quiero reiterar, los documentos se deben presentar, se deben analizar en conjunto, conectándose entre sí. Tal vez algunos son más relevantes que otros, así que les damos un espacio más amplio a cada uno de ellos, pero finalmente pues es una prosa analítica y no se debe presentar como tal esta tabla, ni tampoco viñetas de cada uno de los documentos, ¿no? Es una prosa, un documento analítico. Bueno, preguntas clásicas. Extensión, cuántos documentos, etcétera. Nuevamente depende de qué tan amplio o qué tanto ha sido investigado el tema que ustedes van a trabajar. Yo les recomendaría por lo menos unos 10 documentos. Deben tener por lo menos una búsqueda de por lo menos 10 documentos y explicados en unas 3 páginas. 3 páginas está bien, ¿no? Para un proyecto de investigación está bastante bien. Debe ser algo sintético, evidentemente, muy concreta la información, sin reiterar demasiado. Por ejemplo, si 2, 3 artículos tenemos que llegan a conclusiones similares o trabajan de manera similar, podemos hacer un bloque, ¿no? Encontramos 3 artículos que trabajan de manera similar el tema porque bla, bla, bla. Y ponemos las citas de los 3 documentos, ¿no? O luego, así como una especie de bloque donde sintetizamos la información. 3 páginas me parece adecuado para sus estados del arte. Y por lo menos 10 documentos para que tengamos tal vez una no demasiada información, pero tampoco tan poquita, ¿no? 10 documentos, 3 páginas, algo aproximado. Finalmente, el estado del arte permite construir el planteamiento del problema, como ya les había dicho. ¿Por qué? Porque de ahí podemos retomar datos y citas de los documentos trabajados, lo cual nos permite sustentar nuestro planteamiento del problema. Nos permite identificar el estado del arte, qué se sabe al respecto del tema. Por lo tanto, podemos inferir, analizar qué no se sabe. Podemos saber también cómo se ha investigado y por lo tanto, cómo no se ha investigado. Podemos saber dónde y con quién se ha investigado. Por lo tanto, también dónde y con quién no se ha investigado. Podemos saber cuáles son los enfoques de investigación predominantes y también entonces cuáles son los enfoques de investigación emergentes. Es decir, nos permite identificar lo que le han denominado varios autores, las deficiencias en el conocimiento y por ahí justificar y abordar nuestro objeto de estudio de manera relevante como algo importante, relevante y necesario. Es decir, la justificación de su investigación, ¿no? Bueno, nos permite, como hemos mencionado, avanzar hacia otras etapas, porque en primer lugar ayuda a construir y fundamentar el planteamiento del problema. Y cuando lo realizamos bien, la justificación, es decir, por qué es relevante esta investigación, sale casi en automático. Simplemente tenemos que después en la justificación argumentar, escribir de manera muy enfática por qué es relevante esta investigación y pues el estado del arte nos da la mayor parte de las respuestas hacia ello, ¿no? Cuando está bien realizado el estado del arte. Bueno, ¿qué es lo que les decía, no? Mínimo 10 fuentes consultadas para sus proyectos de investigación,
de 2 a 3 páginas el estado del arte y presentarlo en prosa analítica, no en tabla o en viñetas. No en tabla o en viñetas. Prosa analítica, como si fuera un ensayo, ¿no? Donde nos hablan de lo que dicen esas mínimo 10 fuentes consultadas. No es tan difícil, es buscarle. Google Académico es muy útil en este sentido. Escriban las palabras adecuadas y les va a dar información bien valiosa para que ustedes puedan hacer este estado del arte. Limítenlo, por ahí hay criterios de búsqueda a los años recientes. Si no encuentran mucho, amplíenlo un poco más, busquen tesis, busquen artículos, busquen libros. Esto es algo realmente, pues que requiere su trabajo, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Ustedes tienen las competencias como estudiantes para poder realizarlo sin mayor problema. Así que bueno, con esto terminamos la sesión acerca del estado del arte. Yo les dejo el video en YouTube y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor no duden en responderlo. Y recuerden, 2 semanas para el estado del arte. Y la primera etapa del proyecto de investigación. Este viernes que sigue vamos a trabajar el tema del planteamiento del problema. Ahorita les comunico bien cómo lo vamos a hacer. Así que pues hay que ir trabajando ya en esos proyectos de investigación. Me despido de ustedes. Por el momento les dejo este video y en los comentarios podemos responder a sus dudas, a sus preguntas en torno a este tema del estado del arte, que como verán no es tan complicado, pero es muy, muy, muy importante. Hasta luego.